Hola, mi nombre es Emer de Jesús Lopera Arias. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta sesión vamos a hablar acerca de operaciones con matrices. Bueno, pero antes de dar el paso a definir operaciones muy específicas entre matrices, quiero comenzar comentándoles en términos muy generales lo que es una operación binaria, que es de lo que se trata esta clase, básicamente. Entonces, vámonos bien atrás, digamos incluso desde el colegio, desde la escuela. Pensemos la operación suma de números naturales, por ejemplo, como una operación binaria, es decir, pensémosla como una función, tal como está en la diapositiva, digamos que voy a denotar con el símbolo más, que es lo acostumbrado. Entonces, eso es una relación, ¿cierto? Es una relación entre dos conjuntos, entre el conjunto de parejas ordenadas de números naturales y van hacia el conjunto de números naturales. Es decir, el dominio de la función va a ser n por n y el codominio, el conjunto de llegada, va a ser los naturales. Entonces lo que hace la operación suma, viéndola como una función, es que a dos elementos, digamos m y n, llamémoslos así, dos naturales, los envía a un nuevo número natural, o les asigna un nuevo número natural, que llamamos m más n. Entonces el diagrama está representando el dominio, parejas de números naturales, m más n, y el codominio es el valor que toma m más n, que es un nuevo número natural. Entonces, si lo pensamos así como una función, esto es lo que llamaremos una operación binaria. Digamos, para que entremos en contexto, o sea, que esos tipos de operaciones de las que vamos a hablar ya las conocemos incluso desde nuestra infancia. Ahora, otra operación muy conocida es la resta. Pero no podríamos decir estrictamente hablando que la resta sea una operación binaria entre naturales, no entre naturales, porque si usted toma por ejemplo el número 1 y el número menos y el número 2, esa pareja, la pareja 1, 2, y los opera, les aplica la función resta, 1 menos 2 da como resultado menos 1, y menos 1 ya no es un número natural. O sea que ese diagrama que yo pinté ahí con el menos, el codominio no serían los números naturales. El conjunto de llegada no serían los números naturales, sino los números enteros. O sea que uno diría, bueno, no hay problema. La resta no es una operación binaria entre naturales, pero sería una cuestión muy sencilla, simplemente cambiar el conjunto de llegada, decir que el conjunto de llegada son los enteros, y ahí sí tendríamos una operación binaria, ¿cierto? Una nueva operación, la resta. Mn, cada parejita Mn se envía mediante la operación resta a m menos n, que sería un número natural, un número entero, perdón. Podría ser positivo o negativo. Entonces, quiero que pensemos en la suma, la resta, las operaciones que ya conocemos con este nuevo enfoque, verla como una función que tiene un dominio y tiene un codominio, tiene un conjunto de partida y tiene un conjunto de llegada. Entonces, si lo vemos así, en general podríamos decir que dados tres conjuntos no vacíos, A, B y C, una operación binaria en esos conjuntos sería una función, en este caso la estoy denotando con el símbolo de una bolita, como se denota la composición. De hecho, se podría llamar una operación binaria o una operación de composición. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta operación de composición? A cada pareja AB le asigna un nuevo elemento, que denotaremos A compuesto con B, en general, que resultaría ser un elemento de nuestro tercer conjunto C. O sea, cualquier función que tenga esta forma, la llamaremos una operación binaria. Entonces, como ya vieron ustedes, uno de nuestros ejemplos es la suma y la resta, y otro ejemplo sería la resta. Ahora, vamos a decir que nuestra operación es una operación interior en A, en un cierto conjunto A, si tiene la forma que les estoy mostrando ahí en la diapositiva. Es decir, el codominio está formado por el producto cartesiano de A consigo mismo, y el conjunto de llegada o codominio está formado por el mismo conjunto A. Es decir, A, B y C son el mismo conjunto en este caso. Si eso ocurre, decimos que la operación binaria es una operación binaria interior, o simplemente una operación interior. Así, por ejemplo, la suma sería un ejemplo de una operación interior en n, en los números naturales. Bueno, en caso contrario, es decir, si alguno de esos conjuntos no es necesariamente el mismo A, entonces decimos que la operación es una operación exterior. Otro ejemplo de una operación exterior, aparte de la resta, ya saben ustedes que la resta entre naturales sería entonces dos naturales los convierte en un entero,
que podría ser positivo o negativo, entonces ahí sería un ejemplo de una operación exterior, o también este otro ejemplo. Digamos, tomemos el conjunto de reales positivos, ese sería mi conjunto A, el conjunto B sería los reales. Cuando usted toma A y Y, es decir, A un entero positivo y Y un número real, y define esta operación, la operación A compuesto Y igual a la Y, nos da un número real positivo. Entonces tendríamos también una operación binaria. Vamos entonces a hablar ahora de matrices. Ya tenemos, digamos, un panorama muy general de lo que es una operación binaria en términos muy generales. Antes de pasar a definir operaciones con matrices, quiero que hablemos de unas definiciones, unas convenciones que vamos a adoptar cuando hablemos de matrices. Entonces ya habíamos dicho que una matriz podríamos denotarla de estas dos maneras que estoy presentando. Digamos, la primera es una manera compacta que está indicando que las componentes de la matriz las voy a denotar con A sub ij. Y recordemos que cada índice ij representa, digamos, la fila y la columna a la cual pertenece esa componente. Si queremos ser más explícitos, si hay necesidad, podríamos escribirlo de la segunda forma, como estoy mostrando la matriz A. Entonces miren ustedes que en la primera fila de la matriz, todos los coeficientes, el primer subíndice de cada entrada es 1. Está indicando que estamos en la primera fila. Mientras que el segundo está indicando en qué columna estamos ubicados. Bueno, digamos entonces que esta matriz tiene m filas, que son las horizontales, y tiene n columnas, que son las verticales. Cuando eso pase, decimos que la matriz tiene tamaño m por n. Es decir, el primer número m indica el número de filas de nuestra matriz, mientras que el segundo indica el número de columnas. Y este concepto que vamos a definir acá parece muy obvio, pero hay que definirlo para estar bien claros, y es el concepto de igualdad entre matrices. Este concepto se va a definir a partir de la igualdad entre números reales. ¿Cuándo vamos a decir que dos matrices son iguales? Pues parece muy intuitivo, pero entonces digámoslo, son iguales si tienen el mismo tamaño, es decir, el mismo número de filas y de columnas, y además son iguales componente a componente, es decir, la componente ijésima de A debe ser igual a la componente ijésima de B. Por ejemplo, la componente que está en la fila 1 con columna 3 de A debe ser la misma componente de la fila 1 con columna 3 de B. Vamos ahora a definir lo que llamaremos una componente diagonal. Entonces digamos que tenemos la matriz en nuestra forma A sub ij, nuestras componentes son A sub ij. Vamos a decir que las componentes diagonales de la matriz son los que pertenecen a la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, etc. Es decir, los que tienen los dos índices iguales, 1, 1, 2, 2, 3, 3 y I. ¿Listo? Todas esas las llamaremos componentes diagonales de nuestra matriz. Y a todo el conjunto de las componentes diagonales los llamaremos la diagonal principal de A. Un ejemplo muy sencillo sería entonces este que está acá. Tenemos una matriz de tamaño 3 por 4, 3 filas, 4 columnas. Las componentes diagonales las pinté con azul. O sea, la diagonal principal está formada por 4 menos 1 y 2. Esa es nuestra diagonal principal. Bueno, si la matriz tiene igual cantidad de filas que de columnas, la llamaremos matriz cuadrada. Y por tanto solamente haría falta referirnos a alguna de sus cantidad de filas o columnas. Digamos entonces que diríamos que es una matriz cuadrada de tamaño n, si tiene igual cantidad de filas que de columnas. Por ejemplo, ahí les estoy mostrando una matriz de tamaño 4 por 4. No hay necesidad de decir 4 por 4, simplemente A es una matriz cuadrada de tamaño 4. Bueno, vamos a decir que A es una matriz diagonal. Si todas las componentes que no estén en la diagonal principal, todas por fuera de la diagonal principal, son exactamente igual a 0. No importa qué ocurra en la diagonal principal, lo importante es que por fuera todo sea 0. Por ejemplo, esta matriz A es una matriz cuadrada de tamaño 4, y si miran la diagonal principal, la pinté con azul también. En la diagonal principal puede haber o no haber ceros, no importa. No importa qué haya en la diagonal principal, cualquier números reales que haya. Lo importante es que por fuera de esta todo sea 0. Cualquier matriz que tenga esta forma la llamaremos matriz diagonal. Bueno,
Si la matriz es diagonal y toda la diagonal está compuesta por unos, exactamente unos, vamos a decir que esa es la matriz identidad de tamaño n. N sería entonces el tamaño de la matriz. Por ejemplo, acá la identidad de tamaño 3 sería esta que les estoy mostrando. Una matriz de tamaño 3 por 3 y toda su diagonal, si ustedes lo miran bien, son exactamente el número 1, toda su diagonal principal. Y por fuera son ceros. Esta matriz tiene una importancia muy relevante cuando hablemos de la operación multiplicación de matrices, que lo veremos en un video posterior, porque esta matriz va a ser un neutro para una operación que vamos a definir en el conjunto de matrices. Entonces va a ser una matriz bien importante, la matriz identidad de tamaño n. Bueno, ya que tenemos estas definiciones, ahora sí pasemos a definir unas operaciones binarias en nuestros conjuntos de matrices. Entonces, por facilidad, vamos a denotar el conjunto de todas las matrices de un mismo tamaño, digamos m por n. Vamos a denotarla con una m estilizada, como ustedes la quieran hacer, una m con un subíndice m por n. Esa m mayúscula va a denotar el conjunto de todas las matrices de m filas y n columnas. Es decir, un ejemplo muy sencillo, ¿qué es m sub 2 por 3? En ese conjunto va a contener cualquier matriz que tenga 2 filas y 3 columnas. Por ejemplo, la matriz A que les estoy mostrando pertenece a ese conjunto de matrices 2 por 3. Listo. Entonces, vamos a fijar una fila y una columna, es decir, vamos a fijar una cantidad de filas m y una cantidad de columnas n. Listo, m por n están fijos por ahora. Entonces, tomemos dos matrices variables ahí, cualquier matriz A, cualquier matriz B, y vamos a definir ahí entonces A más B. ¿Qué va a ser A más B? Por definición, mucho cuidado, esto es una definición. Entonces va a ser simplemente una matriz de tamaño m por n también, es decir, una matriz que cae en el mismo conjunto, m mayúscula, que se obtiene de sumar la componente 1, 1 de A con la componente 1, 2 de B. Es decir, de sumar esos dos números reales. Y en general, así sucesivamente, de sumar la componente ij décima de A con la componente ij décima de B. Entonces, si ustedes lo ven bien, A más B se podría escribir de esta manera. A más B pertenece también al conjunto de matrices de tamaño m por n, es decir, según nuestra definición, lo que estamos es construyendo una nueva matriz, pero con la misma cantidad de filas y de columnas que A y B. Y entonces, con la visión general que yo les dije al principio acerca de operaciones binarias, estamos definiendo una operación binaria en el conjunto m mayúscula, una operación binaria interna o interior, que también la vamos a llamar suma. Pero en este caso no estamos hablando de suma de números reales, sino de suma de matrices. Un ejemplo muy sencillo, pero muy ilustrativo es este. Aquí estamos haciendo la suma en el espacio de matrices 2 por 3. Conjunto de matrices de tamaño 2 filas, 3 columnas. Entonces tenemos una primera matriz A, una segunda matriz B, estoy denotando su suma. Entonces observen cómo formé la suma. Cogí 50 y le sumé menos 1, eso da 49. La segunda componente, que es 1, 2 en A, la sumo con la segunda componente, 1, 2 en B, 1 más 6 igual a 7. Siguen así sumando componente a componente y obtienen la matriz A más B, que como lo pueden observar es una matriz de tamaño 2 por 3. Así hemos definido entonces una operación interior, ahí está ejemplificado, y tiene esta suma que estamos definiendo, tiene unas propiedades que no voy a demostrar acá. Son muy sencillas de demostrar, muy obvias. Por ejemplo, esta operación es asociativa. Recuerden lo que significa asociativa, que lo explicamos al principio del video. Usted puede operar una matriz y luego operar las dos últimas, o hacerlo con las dos primeras y una tercera matriz. Esta operación también resulta ser conmutativa, es decir, no importa el orden, usted puede escribir A más B o escribir B más A, el resultado es la misma matriz. Esta operación tiene un neutro, en este conjunto hay un neutro. Esa matriz la denotamos generalmente también con un 0, puede ser un 0 más grande o el mismo 0 que utilizamos para los números reales, no importa. Lo importante es que cuando estemos hablando de matrices y hablemos de 0, tenemos que recordar que estamos refiriéndonos a la matriz neutra para la suma, que está compuesta por puros ceros, es decir, cada componente ij décima, tal como lo estoy escribiendo en las diapositivas, es el número 0.
Entonces eso nos da una matriz neutra que también la vamos a llamar matriz 0. Repito, matriz neutra para la suma de matrices. Y ya que tenemos un neutro, también podríamos hablar de inverso, y resulta que cada matriz, toda matriz de números reales, tiene un inverso para la suma. El inverso simplemente se obtiene poniendo en cada componente los inversos de las componentes respectivas de A. Por ejemplo, si tenemos la matriz A, entonces la matriz inversa para la suma, que denotamos menos A, la matriz menos A es el inverso de acá de menos 1, que es 1, el inverso de 0, que es 0, el inverso de menos 3, de 3, perdón, y el inverso de 7. Esta sería menos A. Y si ustedes ven, claramente se satisface, en este ejemplo al menos, cuando hacen A más menos A, cuando hacen esta suma, pues sería menos 1 más 1, esto nos da 0, 0 más 0, 3 más menos 3, y 7 más menos 7, 0. Que esta, como les dije, resulta ser la matriz neutro en el conjunto de matrices de tamaño 2 por 2. Listo. Entonces tengan mucho cuidado con esas 4 propiedades. Es decir, la suma de matrices es asociativa, conmutativa, tiene un neutro y toda matriz tiene un inverso. Bueno, el hecho de que haya un inverso en cualquier conjunto, no solamente en el conjunto de matrices, en cualquier conjunto, nos permite definir la noción de resta, aunque no vamos a hablar de resta como operación binaria, por lo que les dije ahora. Siempre que uno define una resta, por ejemplo en naturales, tiene esa dificultad de que la resta no es conmutativa, no es asociativa. Es decir, la resta, aunque sea una operación binaria, no tiene buenas propiedades, no es una operación con buenas propiedades. Entonces generalmente uno no la considera como operación binaria, no quiere decir que la resta no exista, sino que la resta se puede trabajar a partir de la suma. Entonces por convención decimos que A menos B simplemente es A más el inverso de B. Eso es todo. Así solucionaríamos el problema y no tendríamos que hablar de la resta como operación binaria. Bueno. Tenemos entonces el siguiente teorema que es conocido, digamos, si ustedes lo recuerdan como los números naturales o los números reales, la propiedad cancelativa. ¿Cuál es la propiedad cancelativa de la suma, por ejemplo? Que si usted tiene 3 variables, A, B y C, y usted hace A más B y sabe que es igual a B más C, entonces usted puede cancelar a ambos lados de la ecuación la variable C y le queda A igual a B. Entonces vamos a hacer la demostración acá en un momento, vamos a probar que realmente esta suma tal como se definió también tiene esta propiedad que la llamamos propiedad cancelativa. Claramente la afirmación recíproca es cierta. Si A es igual a B, entonces usted puede sumar a ambos lados la misma variable y la igualdad permanece. Esa sí sería, digamos, una igualdad obvia. La que no es tan obvia es la implicación que les mostré al principio. Si A más B es igual a B más C, entonces necesariamente A es igual a B. Entonces quiero hacer esta demostración. Es muy sencilla, pero quiero que veamos la estructura de una demostración en matemáticas. Aunque ya en la clase, en unos videos anteriores hemos hecho demostraciones. Entonces acá tenemos un antecedente o hipótesis, como lo quieran llamar. La hipótesis es que A más B es igual a B más C, ¿cierto? Entonces tenemos acá hipótesis A más B es igual a B más C. Recuerden que acá A, B y C están denotando matrices de tamaño M por N, matrices del mismo tamaño. Entonces queremos ver que a partir de acá podemos concluir que A es necesariamente igual a B. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos sumar a ambos lados. Perdón, acá cometí un error. Voy a corregir. A más C.
A más C igual a B más C. Entonces miren que simplemente como hacemos con los números reales, podríamos sumar a ambos lados la misma cantidad. Entonces podríamos decir que A más B, A más C, más el inverso de C es igual a B más C más el inverso de C. A partir de esta hipótesis se sigue como consecuencia esta otra ecuación. Ahora, a partir de la propiedad asociativa, miren que estoy usando propiedades, ¿listo? Propiedades que tienen la operación suma de matrices. Podríamos asociar estas dos. Podríamos decir, no, pues en principio acá hay un paréntesis implícito porque digamos esto es una sola matriz. Esto es una sola matriz y esto es una sola matriz. Pero la propiedad asociativa me dice, no importa, asóciela como a usted le convenga. A mí me conviene asociarla así. De esta manera. Aquí si quieren pongan un paréntesis o lo omiten. Esto es C más su inverso, que sabemos, como este es el inverso de C y toda matriz tiene inverso, aquí esta matriz existe, entonces esto es 0. Esta es la matriz neutral o la matriz neutra para la suma. En otras palabras, esto nos da A más 0. Y lo mismo acá. Esta es la matriz 0, esta es la matriz 0 de tamaño m por n. Y finalmente, A más 0, pues como el 0 es un neutro, esto no cambia, entonces me queda A y acá me queda B. Aquí de pronto es bueno escribir que todas estas son ecuaciones equivalentes. ¿Listo? Entonces hemos llegado a que a partir de esta ecuación se obtiene esta ecuación. Es decir, hemos cancelado la C. Eso, repito, miren que es consecuencia de la asociatividad de la suma, la consecuencia de la existencia de inversos y la consecuencia de la existencia de un neutro. Todo eso es muy importante acá. Entonces el mensaje que les quiero traer acá es lo siguiente, Si tenemos una estructura algebraica, que es realmente lo que estamos definiendo acá, se puede tener un comportamiento muy similar al que ustedes ya conocen con los números reales o naturales. No exactamente el mismo, pero sí es un comportamiento muy similar. Vamos a ir viendo qué tipos de cosas se pueden hacer con estas variables y qué tipos de cosas no se pueden hacer. Cancelar a ambos lados se puede, esa es la conclusión. Bueno, pasemos a definir ya una segunda operación que llamaremos producto por escalar. A diferencia de la suma, esta ya no es una operación interior en el conjunto M mayúscula. Esta involucra siempre un escalar o lo que es lo mismo un número real. El término escalar es usado mucho en la física, pero acá también lo vamos a utilizar. Entonces, en lugar de decir real, podemos decir escalar. Son sinónimos. Significa lo mismo en este caso, en nuestro contexto. Entonces, dada una matriz A de tamaño m por n y un escalar, vamos a definir lo que llamaremos C por A, el producto por escalar. ¿En qué consiste esto por definición? Consiste en multiplicar en cada componente de la matriz A el número C. Eso nos da como resultado una matriz de tamaño m por n de números reales. Entonces digamos que podríamos hacer este esquema. Tendríamos entonces una operación binaria, pero no interior como les dije ahora, sino que el conjunto A, el primer conjunto es un número real, es el conjunto de números reales. El segundo conjunto es un conjunto de matrices de tamaño m por n y el resultado, al operar estos dos objetos, digamos el objeto es el número real y la matriz, nos da el tercer objeto que es una matriz de tamaño m por n. Entonces, para que quede bien claro, no queden dudas, un ejemplo muy sencillo, tenemos el escalar menos 5 multiplicado por la matriz A de tamaño 3 por 2. Entonces miren que lo que hicimos acá, lo que les estoy mostrando en la diapositiva, simplemente es el escalar, que es menos 5, lo multiplico por cada una de las componentes y obtenemos el resultado que pueden ver ahí en la diapositiva, ¿cierto? Menos 15, menos 5 por 0 es igual a 0 y así sucesivamente. Observen en particular que la matriz que se obtuvo es una matriz del mismo tamaño que la matriz A. Bueno, ¿qué propiedades tiene este producto por escalar? Vamos a hacer una combinación entre las propiedades del producto por escalar y la suma de matrices. En esta parte solamente les voy a mostrar el teorema, no voy a hacer las demostraciones. También son muy sencillas de hacerlo, ustedes los pueden consultar en el texto guía.
digamos que entonces la primera propiedad que tiene es que el producto por escalar es distributivo con respecto a la suma de matrices. Es decir, cuando usted tiene C y tiene multiplicado por una suma de matrices, usted podría hacer C por A y más C por B. Bueno. Además, el producto por escalar también es distributivo con respecto a la suma, pero a la suma de números reales. Si ustedes ven bien en esta segunda propiedad que estoy enunciando, C más D, C y D no son matrices, C y D son escalares. Entonces la suma que estoy denotando ahí es la suma de números reales. Entonces el producto por escalar también distribuye con respecto a la suma de números reales. Aquí quiero hacer una aclaración. Volvamos a la primera ecuación. La primera estoy diciendo A más B. Estoy utilizando el mismo símbolo, eso es un abuso en la notación, pero que se hace todo el tiempo en la matemática. El primer símbolo que estoy utilizando es más, estoy utilizando el más para suma de matrices, para no inventar más términos, más símbolos. Pero es claro que A y B son matrices, entonces ahí estoy diciendo que es distributivo con respecto al producto de matrices, mientras que en la segunda propiedad estoy hablando que es distributivo con respecto a la suma de números reales. Entonces estoy usando el mismo símbolo de suma para representar cosas distintas. Suma de matrices, suma de números reales. Además, el producto tiene esta asociatividad. Se podría ver como una propiedad asociativa. Y es decir, si usted tiene C y multiplica eso por un producto por escalar, esos dos escalares se pueden multiplicar entre sí y el resultado multiplicarlo por la matriz A. Digamos que ahí también puedo asociar en diferentes órdenes. Y finalmente, esta propiedad es muy obvia, pero la quiero escribir, ya les voy a decir por qué, y es que el 1 funciona como un neutro para el producto por escalar. 1 por A es igual a A. Bueno, algunos pensarán, ¿por qué escribo esa propiedad ahí si es como tan obvia? Lo que pasa es que quiero dejar de una vez en claro que esto con las propiedades de la suma nos está dando una estructura algebraica que vamos a llamar espacio vectorial, lo cual será un tema a tratar posteriormente, pero desde ya quiero que tengamos una idea intuitiva de qué es lo que estamos haciendo. Es decir, tenemos un conjunto de objetos que estamos llamando matrices, objetos abstractos, matrices, y estamos inventándonos una forma de operarlos entre ellos. Eso es lo que llamamos una estructura algebraica en el conjunto. Y yo quiero hacer una lista de las propiedades, de algunas de las propiedades que tienen esas operaciones, o sea, esa estructura algebraica, cómo se comporta. Eso va a ser muy interesante porque luego vamos a dar un paso hacia algo muy general. Entonces tenemos que relacionar eso, algo tan general, con estos ejemplos particulares, con estos casos particulares. De ahí que yo escribo esa propiedad de que 1 por A es igual a A. Bueno, entonces digamos cómo podríamos usar esas propiedades. Miren que por ejemplo la propiedad distributiva con respecto a los números reales, se puede ver de dos maneras. Ustedes la pueden ver como la propiedad distributiva, como se las mencioné, o la pueden ver como una propiedad de factorización. Si lo ven bien, lo que tenemos ahí es, tenemos la matriz 5 por A, el producto escalar 5 por A, restado, que es lo mismo que sumar con el inverso, de acuerdo a nuestra convención, que es lo mismo que sumar con el inverso aditivo de 3A. Entonces estoy haciendo 5A menos 3A. ¿Cómo se podría simplificar eso? Pues si miran la propiedad 2, en la diapositiva pasada, esta. De derecha a izquierda, lo que estamos haciendo es sacar factor común A. Esa es otra forma de leer la distributividad. Entonces miren que yo saco factor común A, que está presente en los dos sumandos, y entonces me queda 5 más menos 3 por A. Eso que está dentro es una operación de números reales, lo que está dentro del paréntesis, la que sabemos hacer habitualmente, eso nos da igual a 2, entonces 2A. ¿Cierto? Entonces 5A menos 3A es 2A. Entonces miren que también aquí hay un comportamiento muy similar a las variables reales. 5 objetos menos 3 objetos me da 2 objetos. Véanlo así, si lo quieren ver. Y también tenemos como una propiedad cancelativa con los números, con el producto por escalar. Si C es distinto de 0, un escalar, y D es cualquier escalar, puede ser 0 o distinto de 0, y además A y B son matrices de tamaño m por n,
y son iguales, digamos C por A es igual a D por B, usted puede cancelar a ambos lados la C, por ejemplo, o cancelar no, usted puede cancelar la C al lado izquierdo y pasarla a dividir al lado derecho. Eso es consecuencia entonces de las propiedades del producto por escalar. Bueno, vamos a hacer acá la demostración, es una demostración muy sencilla para que veamos cómo se utilizan las propiedades del producto por escalar para probar este teorema. Yo lo llamé nota, pero es un teorema. Entonces nuevamente tenemos una hipótesis, la hipótesis es C por A multiplicado escalarmente por A es igual a D por, bueno, aquí podría ser D por B. A y B mayúscula representan matrices, C y D denotan números reales o escalares. Entonces, esta es la hipótesis, esto lo asumo como verdadero. A partir de ahí quiero probar que también es verdadera la ecuación que está en la diapositiva. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Pues muy similar, despejo como cuando tengo variables reales. Digamos, puedo multiplicar a ambos lados por 1 sobre C, el inverso de C. Por eso C se toma distinto de 0, para que tenga inverso en los números reales, inverso con respecto al producto. Entonces, si multiplico por el inverso de C a ambos lados, obtengo esto. Listo. Con la propiedad asociativa, digámosla así, del producto por escalar, la propiedad 3, yo podría asociar este escalar con este escalar y este escalar con este escalar. Vamos a hacer eso, entonces tendríamos 1 sobre C por C. Y acá 1 sobre C por D. C por 1 sobre C, esto es un número real, esto me da el número real 1. Y esto se puede simplificar como D sobre C por B. Todos estos son equivalencias, esto es equivalente, esto es equivalente, esto es equivalente. Y finalmente, pues con la propiedad última que les dije, 1 por A, pues es igual a A. Se puede escribir así y hemos llegado a partir de esta ecuación a la conclusión que queremos. Bueno, con esto entonces damos por terminado la sesión de hoy. Recordemos que entonces lo que hicimos fue dar un panorama muy amplio, muy general de lo que es una operación binaria. Y lo que hicimos fue entonces en el conjunto de matrices de tamaño m por n, de un cierto tamaño fijo, definimos dos operaciones binarias. La operación suma, que es una operación interna, y la operación producto por escalar, que es una operación exterior. Y además vimos algunas de sus propiedades y cómo utilizarlas en la solución de ecuaciones matriciales. Entonces nos veremos en una próxima sesión. Los invito a hacer más ejercicios de los que están planteados para que recuerden y para que interioricen todas las propiedades de estas operaciones que hemos visto hoy.